queremos encontrar los componentes de la suma de los dos vectores que se muestran a continuación. Entonces llamemos a este vector, vector u. Y llamaremos a este vector, vector v. Debido a que ambos vectores tienen puntos iniciales en el origen, en el punto 0,0, y el vector u tiene un punto terminal en el punto 4,2, y el vector v tiene su punto terminal en el punto 1,-4, podemos escribir la forma componente del vector u, donde el componente x sería positivo 4, y el componente y sería positivo 2. Entonces para el vector v, el componente x sería 1 positivo y el componente y sería negativo 4. Para encontrar la suma de dos vectores, sumamos los componentes y agregamos los componentes y la suma de matrices es conmutativa, lo que significa vector u más vector v es igual al vector v más el vector u. Entonces, no importa cuál de estos encontremos, sigamos adelante y busquemos el vector u más el vector v. Entonces la suma de estos dos vectores tendría un componente x de 4 más 1. Y el componente y de 2 más 4 negativos. Entonces vector u plus vector v tendría un componente x de 4 más 1, o 5, y un componente de 2 más 4 negativos, o 2 negativos. Entonces esta es la suma de los dos vectores en forma de componente. Si quisiéramos expresar esto usando la notación de vector unitario, también podríamos expresar la suma de estos dos vectores como 5 veces el vector unitario y menos 2 veces el vector unitario j. Ahora echemos un vistazo a la suma de estos dos vectores en el plano de coordenadas. Una forma de mostrar que la suma del vector u y v sería colocar el punto inicial del vector v en el punto terminal del vector u. Si hiciéramos eso, se vería así. Y el vector que tiene su punto inicial en el punto inicial del vector u, y su punto terminal en el punto terminal del vector v es la suma de los dos vectores, en este caso el vector u más el vector v, graficados aquí en negro. Entonces, esta sería la ilustración del vector u más el vector v. Si observamos el vector v más el vector u, ubicaríamos el punto inicial del vector u en el punto terminal del vector v. Note que si hacemos esto, este sería el vector u. El resultado es el mismo que muestra que el vector u más el vector v es igual al vector v más el vector u. La suma de los dos vectores es este vector aquí. Observe cómo el punto inicial está en el origen, y el punto terminal está en el punto 5,2 negativos. Espero que hayas encontrado esto útil.